pues me permito mencionarles una breve semblanza de su trayectoria científica. El doctor Yair Cárdenas Conejo se encuentra realizando su trabajo de investigación en el Laboratorio de Agrobiotecnología en la Universidad de Colima. Él se graduó en licenciatura en Ciencias con especialidad en Biología por la Universidad de Colima. Posteriormente estudió el doctorado directo en Biología Molecular en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en San Luis Potosí. Y pues al término realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Ohio en el Departamento de Virología. Al término realizó una segunda estancia postdoctoral en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, en el Laboratorio de Biología Molecular de Plantas. Actualmente cuenta con 17 publicaciones entre artículos, capítulos de libro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y bueno, pues es un gusto presentar al doctor Yair, ya que fue mi compañero en la maestría y doctorado en el IPICIT. Buenas anécdotas tenemos de cuando fuimos estudiantes. Y bueno, el día de hoy el doctor Yair nos presentará su plática titulada sobre el origen de SARS-CoV-2. Sin más, Yair, te cedo la palabra. Y pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación para que nos presentes tu trabajo. Gracias, Aida. Déjame compartir la pantalla. ¿Me pueden confirmar que lo ven, por favor? Sí, sí se ve, Yair. Ah, ok. Muchas gracias. Que se me quitó esto de aquí del... No sé por qué se me quitó aquí lo del Zoom, pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, Aida, por la introducción y por haberme invitado a dar esta plática. Esta charla será sobre el origen de SARS-CoV-2, que es un tópico que a mí me ha interesado desde el inicio de la pandemia. Mis líneas de investigación no versan alrededor de los coronavirus, pero sí tengo un artículo publicado de una región única que encontramos en este nuevo coronavirus. Sí, yo trabajo principalmente con virus de plantas, con los vegomovirus. Estudio la evolución de estos virus y tratamos de desarrollar estrategias para desarrollar plantas resistentes a infecciones vegomovirales. También trabajo con metabolismo secundario de la planta Vix orellana, mejor conocida como el árbol del achiote, que produce el compuesto vixina, que es un colorante naranja natural que se usa en la industria farmacéutica y alimenticia. Y en la comida tradicional se usa para hacer la cochinita pibil, es el achiote común que se le conoce. Yo estoy trabajando más que nada en estas áreas, pero un tópico que me interesa mucho a mí pues es la evolución viral y por eso les traigo esta plática sobre el origen del nuevo coronavirus. Ok, bueno, mi interés en realidad inició desde los inicios de la pandemia y una de las primeras noticias que llamaron la atención fue cuando China hizo oficial un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan en el 31 de diciembre del 2019. Las causas de esta neumonía no se conocían hasta ese entonces. Ya para el 3 de enero se contabilizaban 44 casos en la ciudad de Wuhan, de los cuales 11 se habían considerado como neumonías severas. Entonces, luego apareció el miedo de si este virus pudiera estar relacionado con el SARS, con el virus del SARS que surgió en el 2002, en un brote también en China. Entonces, como los síntomas eran muy parecidos, había como ese miedo de que estuvieran ligados, ¿no? Para el 10 de enero se oficializó la primera muerte de una persona de 61 años que murió por una neumonía severa en la ciudad de Wuhan. Cabe destacar que los primeros contagios que se reportaron estaban asociados a un mercado húmedo que le llaman, un mercado húmedo de animales en la ciudad de Wuhan. En un esfuerzo titánico de los investigadores chinos, lograron publicar el primer borrador del genoma de este virus el 11 de enero del 2020 y pues los temores se hicieron realidad cuando se identificó que este virus era un virus que pertenece al género de los betacoronavirus. Todo este árbol filogenético muestra
las relaciones evolutivas del género beta coronavirus. En especial, este nuevo virus, que lo vemos aquí en negritas, pertenece a un subgénero que se llama sarbecovirus. Sarbecovirus porque son virus relacionados al SARS. Y como pueden ver, pues este virus estaba relacionado a este SARS. Y si nosotros checamos la identidad en el genoma, se puede notar que es un 79% con este virus del SARS que surgió en el 2012 y que provocó 8.400 casos y el 10% de las personas murieron. Otro betacoronavirus, aunque no sarbecovirus, sino más bien un merbecovirus, es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el conocido como MERS. Este apareció en el 2012, se conocieron 2.500 casos y una tasa y el 34% de las personas fallecieron. Y vean, este se parece un poco menos al nuevo coronavirus, que solamente comparten el 50%. Luego los temores se acrecentaron cuando se reportó que estos virus eran capaces de transmitirse de humano a humano. En este caso, el primer reporte fue de una familia de 6 integrantes que viven en Shenzhen, no sé si es una provincia o una ciudad, pero bueno, viven en Shenzhen y viajaron a Wuhan de vacaciones. Era una familia de 6 integrantes. Aquí en rojo se presenta los días que tuvieron convivencia estos 6 integrantes de la familia que viajaron a Wuhan. Y como ustedes pueden ver aquí, por el 3 de diciembre, 4 de diciembre, 2 de diciembre, 1 de diciembre, los integrantes de la familia empezaron a presentar síntomas de fiebre y de diarrea. Estos dos casos son especiales, el paciente 5 y el paciente 6, porque son menores de edad, y vean cómo ellos no presentaron síntomas. Bueno, una vez que estuvieron en Wuhan y presentaron síntomas, pues regresaron a su ciudad de origen y visitaron a la mamá del paciente 4. Esto se muestra en color amarillo. En el color amarillo se muestran los días que tuvieron contacto con el paciente número 7, que es la madre del paciente 4. Al parecer eran unas vacaciones familiares, primero con una familia y luego con otra familia. Bueno, entonces regresaron a Shenzhen, fueron con la mamá del paciente 4 y a los 4 días la persona que no había ido a Wuhan, que se había quedado en Shenzhen, empezó a presentar síntomas del coronavirus. Esta fue la primera vez que se determinó la transmisión de humano a humano. También cabe destacar que estas personas que se infectaron en Wuhan no estaban relacionadas con el mercado de Wuhan, o sea, no lo visitaron, el mercado húmedo de animales de Wuhan. Y después, pues ya se hizo una pandemia global, y vean, estos son los números, perdón, aquí ya son estadísticas de hoy, lo cambié hace rato. A nivel global se conocen 116 millones, bueno, casi 117 millones de casos y muertes de 2.600.000 muertes, con una tasa de mortalidad del 2.22%. Mientras que en México tenemos 2.128.000 muertes, 190.000. Aquí le pongo asterisco como en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, que si tomamos los números del INEGI, pues en realidad son más de 200.000, porque INEGI contabilizó 30.000 que no están dentro de estos registros. Y la tasa de mortalidad es del 8.95%, que es de las más altas en el mundo. Vean cómo el mapa aquí ya está totalmente rojo. En rojo son países que presentan más de 1 millón de casos, ¿no? Que ya es muchísimo. Ahora vamos a ver esta línea de tiempo. En esta línea de tiempo lo que se está contabilizando son los reportes de neumonías severas. Como podemos ver, hay reportes de neumonías severas desde el 19 de octubre, aquí 18 de octubre y 18 de noviembre, 24 de noviembre. Aquí fue cuando se reportó oficialmente los primeros síntomas de Wuhan y aquí fue cuando se hizo cuando se le avisó a la Organización Mundial de la Salud. Haciendo estudios retrospectivos, se logró identificar el primer caso, el paciente 0, el 17 de noviembre del 2019. Pero vean aquí hay un pico de neumonía que se reportó y surge la pregunta si pudo haber surgido antes este brote de este nuevo coronavirus. Y si ponemos atención en esta línea de tiempo que fue publicada en esta revista, vean, aquí está el 17 de noviembre cuando se reportó el primer caso por un estudio retrospectivo.
Pero si vemos en este inicio de la línea del tiempo, lo que podemos ver es que en China hubo un incremento de casos de influenza. De hecho, los casos de influenza que fueron en la primera mitad del año superan los casos de influenza reportados en 4 años anteriores a China. O sea, 4 años anteriores a China se presentaron casos de influenza, pero en la primera mitad todos esos casos fueron superados por esta influenza que está entre comillas, entre enero a junio. Ya más tarde del verano, a principio del otoño, imágenes satelitales de hospitales vieron cómo hubo un gran incremento de flujo de vehículos en los estacionamientos. Y en el buscador Baidu, que es un buscador como el Google, incrementaron las búsquedas de síntomas relacionados a SARS-CoV-2. Otro punto interesante es que en octubre del 2019, del 18 al 27, hubo unos juegos militares en la ciudad de Wuhan, donde fueron atletas de diferentes países, y entre ellos hubo 5 atletas estadounidenses que regresaron a su casa con síntomas parecidos al de los del COVID-19, pero fueron diagnosticados con malaria. Lamentablemente, pues no se hicieron muestras para saber si fue SARS-CoV-2 o no. Y otro dato interesante, no es de esta línea de tiempo, esta ya lo investigué yo aparte, es que en el 27 se reportó que en Brasil, en aguas de desechos humanos, se encontró trazas del virus coronavirus 2 el 27 de noviembre del 2019. Esto nos indica que el virus del coronavirus posiblemente había salido de China antes de lo que se pensaba, con este dato y con este dato de las personas, de los atletas que regresaron a sus casas. Bueno, hemos estado hablando un poco de los coronavirus, pero ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son virus que su material es RNA de cadena sencilla, de sentido positivo, tienen un tamaño aproximado de 30 kilobases, y este genoma está protegido por una proteína que se llama nucleocápside, perdón, que protege al RNA. En realidad, este genoma de 30 kilobases es un RNA mensajero grandotote, pues es un RNA que tiene el 5'K y la cola 3' polía. Estos virus producen cerca de 26 proteínas, producen una poliproteína que se conoce como poliproteína 1A y 1AB, que mediante proteólisis se producen 16 proteínas, entre ellas la RNA polimerasa dependiente de RNA, y otras proteínas como la spike, la de envoltura y la nucleoproteína, entre otras. ¿Cómo es el ciclo reproductivo de este virus? Bueno, el virus se acerca a las inmediaciones de la célula y la proteína spike, que está aquí en color verde, reconoce a la enzima convertidora de angiotensina 2, que funciona como receptor para estos virus. Entonces, la proteína spike lo reconoce, se junta a él, y posteriormente una proteasa transmembranal de serinas corta la proteína y libera la subunidad 2, quedándose la subunidad 1. Este cambio de conformación permite que el virus se pegue a la membrana celular y pueda entrar a la célula. Una vez dentro de la célula se libera el material genético y los ribosomas del huésped producen la poliproteína 1AB y 1A. Y mediante proteólisis se liberan las proteínas, y estas proteínas, pues dentro de ellas está la RNA polimerasa dependiente de RNA y proteínas accesorias para la replicación. Entonces se hace la replicación viral, y posteriormente de la replicación viral otra vez la proteína polimerasa hace la transcripción de los genes, y se producen las proteínas nucleocápside spike de la membrana. Estas proteínas se asocian con el retículo endoplásmico, lo que permite la liberación de una membrana que posteriormente encapsulará al virus de RNA con la nucleoproteína y se liberará hacia afuera de la célula. Los coronavirus pertenecen al orden de los nidovirales, a la familia Coronaviridae y a la subfamilia Coronavirinae. Dentro de esta subfamilia se conocen 4 géneros, los alfa, beta, delta y gamma coronavirus.
Y los beta coronavirus, como pueden ver aquí, infectan mamíferos al igual que los alfa y los delta. Hasta antes del SARS-CoV-2 se conocían 6 coronavirus que infectan humanos. Estos coronavirus que causan enfermedades leves, influencias leves. De hecho, nosotros nos hemos infectado seguramente con un coronavirus, que es una gripita normal. Y vean, pero 2 de estos son el SARS y el MERS, que sí producen una enfermedad grave. Como pueden ver aquí, el animal reservorio en la mayoría de los casos son murciélagos, de estos 2 casos son roedores y al parecer tuvieron un intermediario. En este caso un camello, vaca, esto que es una civeta y un camello. En el caso de SARS-CoV-2, al inicio de la pandemia, pues no se conocía cuál es el animal reservorio, el animal intermediario y cómo pudo haber llegado a humanos. Y esos son tópicos que vamos a tocar en esta plática. ¿Qué se sabe hasta ahora del SARS-CoV-2? Bueno, que su tamaño es de 30 kilobases aproximado, tiene 11 marcos de lectura abierto, pertenece al género de los beta coronavirus, al subgénero SARS-CoV-virus, y el reservorio probablemente sea un murciélago. No se ha determinado del todo el intermediario y el origen geográfico se cree que puede ser el sudeste de Asia. Eso lo vamos a desarrollar en la plática. Pero bueno, ¿por qué es importante conocer estas cosas de la evolución viral? ¿Por qué conocer el origen? Bueno, desde el punto de vista académico, pues es interesante. Sin embargo, también es fundamental para la salud pública, pues conocer toda esta información nos permitirá prevenir futuros brotes de estos virus relacionados a coronavirus. Ahora, una de las primeras preguntas es ¿cuál es el reservorio de estos animales? No sé si recuerdan, a los inicios de la pandemia hubo un boom de alguna noticia de que no, que los coronavirus, que este coronavirus proviene de serpientes. Esta noticia se replicó muchas veces en varios medios de comunicación. Y bueno, esa noticia proviene de este artículo en donde se sabe que los virus acomodan el uso de codones a su huésped. ¿Okay? Entonces lo que decidieron hacer estos investigadores es checar el uso de codones de varios animales que se han visto que se infectan con coronavirus, y lo que encontraron es que 2 especies de serpientes presentaban un uso de codones preferencial comparado, por ejemplo, con gallos, marmotas, humanos y pangolines. Y otra cosa que le daba fuerza es que estas 2 especies se distribuyen en estas regiones de China. Sin embargo, hasta ahora, de lo que se ha buscado y de lo que yo he buscado en las bases de datos y en artículos, no he encontrado registros de que coronavirus infecten a serpientes. Puedo estar equivocado, yo no lo he encontrado. Y otro es que en un análisis bioinformático donde compararon AC2 de serpientes y los pusieron en contacto con la spike de SARS-CoV-2, vieron que no había posibilidades de que la proteína spike se uniera al convertidor de angiotensina 2 de serpientes. Por lo que esto es un poco probable que el reservorio sean las serpientes o el intermediario. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que muchos coronavirus, su reservorio son los murciélagos, y de hecho se conocen 19 familias de murciélagos, más de 1.100 especies se conocen, y este es un estudio que hicieron alrededor del mundo, donde colectaron muestras alrededor del mundo, tomaron muestras de 12.000, aquí me equivoqué, son 12.333 murciélagos que se distribuían en 282 especies. Lo que ellos encontraron es que entre todos estos murciélagos encontraron que 1.065 murciélagos estaban infectados con algún coronavirus. Y de hecho encontraron 91 diferentes coronavirus, y ellos hicieron una estimación que aproximadamente debe haber como 3.200 coronavirus circulando en poblaciones de murciélagos. Pero lo más importante que me llamó la atención en este artículo fue que ellos asociaron las familias de murciélago con diferentes clados de coronavirus. Como podemos ver aquí, por ejemplo, en esta imagen, en este ejemplo, este clado se asocia con estas familias de
de murciélagos, y en el caso que nos interesa a nosotros, el subclado 2, que son los sarbecovirus, es en este caso. Estos murciélagos se asociaban con coronavirus pertenecientes a los sarbecovirus. ¿Okay? Y estas especies son, estas familias son Hiposidiridae y Rhinolophidae. Ahora, si nosotros vemos este clado, este árbol filogenético, lo que podemos ver aquí son relaciones evolutivas de virus relacionados al SARS y los virus relacionados al SARS-CoV-2. Como ustedes podrán ver aquí, muchos de estos, la mayoría de estos virus se han identificado, se han aislado de murciélagos del género Rhinolophus, de los cuales se conocen 77 especies. Vean, todos estos, muchos de estos están de especies de Rhinolophus, y se han encontrado también de este tipo de virus, se han encontrado en humanos, que es el SARS, el SARS-CoV-2, se han encontrado en humano, y en pangolines. Entonces, de todos estos virus que están en este clado de los sarbecovirus, solamente se han encontrado en murciélagos de Rhinolophus. Bueno, aquí hay un caso excepcional, pero la mayoría en casos de Rhinolophus, en humanos y en pangolines. Ahora se cree que los animales reservorios, pues en realidad pueden tolerar la infección por estos virus a los que albergan, y de hecho los murciélagos de esta familia, de este género Rhinolophus, pueden soportar esta infección, pero en el caso de los pangolines y de los humanos no. Y de hecho estas secuencias que obtuvieron de pangolines fueron de pangolines muertos, de pangolines que murieron por una enfermedad parecida, por una enfermedad respiratoria. Entonces, con todos estos datos que hemos estado mencionando, pues lo más probable es que el animal reservorio pertenezca al género de los Rhinolophus. Otra pregunta que surge es, ¿cómo fue la transmisión a humano? Si fue una transmisión directa de murciélago a humano, o si fue una transmisión indirecta a partir de un animal intermediario, que en este caso se puede proponer que puede ser los pangolines, debido al hecho de que, como se los mencioné antes, en todos estos solamente hay humanos, murciélagos y pangolines. Entonces, un candidato primordial pues son los pangolines, ¿no? Aunque a inicios de la pandemia estas secuencias no se conocían y no había sospechas de que pudieran ser los pangolines, pero sí se estaba buscando al intermediario. Ahí vamos, ahorita las cantidades nos va a dar para que mañana se muevan. Ok, estoy escuchando, bueno, no sé si hay alguna pregunta o continúo. Creo que se les abrió el micrófono por accidente. Les pedimos, por favor, a todos que apaguen sus micrófonos. Ok, entonces continúo. Ok. Bueno, entonces el primer escenario, vamos a platicar del primer escenario en el que fue una zoonosis indirecta en el que se ocupa un intermediario. Este es el escenario que es preferido por la comunidad científica, es generalmente el más aceptado porque las infecciones zoonóticas de coronavirus que se han visto ocurren a través de intermediarios, y en el que se ve que estos virus usan estos intermediarios para adaptarse a los receptores humanos y poder después saltar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de murciélagos a camellos y a humanos, luego de murciélagos a civetas, de murciélagos a camellos y después a humanos. En este caso, por ejemplo, de roedores a vacas y después a humanos. ¿Y cómo se hace para identificar estos intermediarios? Pues bueno, se usan relaciones filogenéticas en donde se comparan el nuevo virus de estudio y virus aislados de animales que viven en regiones del brote. Y se buscan aquellos virus que sean casi idénticos al virus en cuestión. A inicios de febrero también hubo una noticia que fue boom, el 7 de febrero, donde unos investigadores chinos aseguraban que los pangolines eran el intermediario y llamaron a una conferencia de prensa, hicieron su conferencia de prensa y dijeron, no, sí son los pangolines, y es que ellos habían encontrado una secuencia que era 99% similar a una región del virus de los coronavirus. En ese entonces nosotros estábamos trabajando en este artículo que publicamos a inicios de la pandemia, donde había pocas secuencias reportadas, donde nosotros identificamos una firma de aminoácidos que es única de este virus. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta noticia, dijimos, vamos a checar qué pasa con los pangolines, y lo que encontramos es que esta firma
esta firma de aminoácidos, pues no se conservaba, ¿no? Y nosotros luego sugerimos que posiblemente los pangolines no serían como el intermediario, al menos no los pangolines donde salieron estos genomas. Y ya cuando se comparaba también el genoma completo, lo que encontrábamos es que el virus de los pangolines se parecen solamente el 90.5%, otro el 85.6%, y de hecho el que más se parece es uno pero de murciélagos, que es RATG13, que se recolectó en el 2013, que se parece un 96%. Si nosotros vemos en este árbol filogenético, vemos como RATG13 está aquí, se parece mucho más a la de los pangolines, ¿no? En ese entonces, pocas eran las secuencias que se habían publicado, ¿no? De humanos se conocían, creo que 124 genomas, y relacionados solamente a la de los pangolines y de RATG13. Bueno, pero bueno, vean cómo cuando se busca el intermediario, lo que se busca es que estos virus se parezcan casi al 99%, como ocurrió en el SARS y en el MERS, donde en civetas, que del SARS era el 99% y en camellos también era el 99% con camellos. En este caso, pues no se encontró esta secuencia del 99%. Pero entonces, ¿qué es lo que vociferaban estos investigadores chinos? Pues en realidad ellos compararon una región que se conoce como RBD, es una región dentro de la proteína Spike. Esta región es en realidad la encargada de reconocer a la enzima convertidora de angiotensina. Y lo que vieron cuando hicieron este alineamiento, es que la región RBD de pangolines y la de SARS-CoV-2 se parecen un 99%. Solamente hay un cambio de un aminoácido, que es este cambio de aminoácidos. Pero los aminoácidos que son críticos para la unión están conservados. Vean aquí estos y estos, ¿no? Entonces, esto fue lo que a ellos los llevó a pensar que los pangolines pueden ser el intermediario. Este virus fue el de Guangdong del 2019. Pero entonces veamos si los pangolines fueron el animal intermediario, ¿cómo pudo haber adquirido, puesto que no se parece, el virus de pangolines no se parece al 99% al de SARS-CoV-2, cómo es que pudo haber obtenido SARS-CoV-2 esta región de RBD? Y pues aquí hay un escenario, ¿no? En el que, por ejemplo, unos murciélagos que tenían un virus parecido al de SARS-CoV-2 infecta a un pangolín que previamente había sido infectado con el virus de Guangdong. Y dentro del pangolín pudo haber una recombinación en donde se intercambian estos sitios RBD, lo que le permitió al virus relacionado a SARS-CoV-2 obtener esta región RBD y poder saltar a humano, ¿no? Ese es uno de los escenarios que se han planteado. Y otro escenario es que simplemente el pangolín haya fungido como un facilitador, ¿no? En este caso, en una comunidad de murciélagos, pudieran coexistir murciélagos, que tenían un coronavirus relacionado y otro coronavirus, el de Guangdong, y que dentro de la población de murciélagos hubiera ocurrido esta recombinación donde donara este RBD, y entonces esto hubiera infectado a pangolines y después los pangolines a humanos, simplemente como un facilitador. O sea, la diferencia es que aquí no se haría la recombinación, sino que se haría en la población de murciélagos. Ese es otro escenario que se plantea. Y es un escenario muy similar a lo que se propone para la epidemia del SARS-CoV-2, en donde en este trabajo de 2017 encontraron virus muy parecidos al del SARS, que tenían la capacidad de infectar células de humano. Entonces, en este escenario, este virus del SARS pudo haber saltado a las civetas y de las civetas pudo haber saltado a humanos sin que hubiera una recombinación en las civetas, sino más bien en una comunidad de murciélagos. Ok, una de las cosas que apoyan estas afirmaciones de que los pangolines pueden ser el intermediario es un trabajo que salió en el 2020, en donde se ve cómo los murciélagos cohabitan en el hábitat de los pangolines.
Si ustedes ven aquí el nombre de las especies del murciélago y de los pangolines son diferentes a los que se han manejado. Sin embargo, siembra un precedente de que posiblemente los pangolines y murciélagos sí convivan en sus hábitats, ¿no? Y pues esto aumenta las probabilidades de que exista recombinación entre los virus de estos animales. Otro escenario, que no es el muy favorito de la comunidad científica, de hecho hay pocos artículos que sugieren esto, es una zoonosis directa, que del murciélago pase a humano de manera directa. ¿Y por qué no es tan concurrido? Pues bueno, no hay registros de epidemias que se causen por transmisión directa de murciélagos a humanos, pero sin embargo teóricamente es posible. Vean, basta con que un murciélago infectado arroje fluidos como saliva, orina o desechos como el guano, ¿no? Y que llegue el humano y que tenga contacto directo con ello. Este escenario pues en realidad es muy probable debido a que muchas personas vamos a las cuevas a buscar murciélagos, ¿no? Por ejemplo, cazadores que en invierno, cuando hibernan estos animalitos, van a estas cuevas, los cazan y los llevan a venta, ¿no? Porque por aquellos lugares pues sí se consumen. Otro es, y que de hecho yo creo que también se da aquí en México, es la recolección de guano. ¿Qué más oportunidad de que pueda saltar el virus que recolectando el excremento de estos animales, ¿no? Hay personas que se dedican a recolectar el guano que sirve como abono. Otros pues son los exploradores y otros pues pueden ser también investigadores, personas que están haciendo vigilancia epidemiológica, que van a estas cuevas, toman muestras de murciélagos y se los llevan a sus laboratorios. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura, un profesor de biología quería que yo tocara un murciélago y él lo traía y le dije, yo no voy a tocar un murciélago, te vamos a reprobar. Le digo, no, pues repruébame, yo no voy a tocar el murciélago, ¿no? Pero esta anécdota nada más para que vean que, o sea, el contacto directo de hombres con murciélagos se da, ¿no? Y otro caso son mineros que trabajan pues, en estas minas donde hay presencia de murciélagos. O sea, teóricamente sí es posible que pueda surgir esta zoonosis directa, aunque hay pocos registros de esto. Hace un momento les hablé de un artículo donde encontraron un virus muy parecido al de SARS en murciélagos. En este trabajo lo que hicieron fue agarrar estos virus de murciélagos y infectaron células humanas, células de murciélago, de riñón de mono y de cerdo. Y lo que ellos encontraron es que el virus es capaz de entrar a la célula y de replicarse dentro de la célula. Y sobre todo en estas células de humano que son del alveolo epitelial, que son de pulmones. Aquí en azul se ve un anticuerpo para proteínas de núcleo, aquí un anticuerpo contra la nucleoproteína, que este es un marcador de replicación, y aquí ven cómo el merge, y ven cómo concuerda el núcleo con la nucleoproteína. Y después vieron la carga viral por RT-PCR y lo que vieron es que sí había replicación viral en células de humano. Entonces, es el hecho de que un virus surgido de murciélagos pueda infectar células de humano, pues da una idea de que una zoonosis directa puede ocurrir. Ahora, otro dato interesante es en este trabajo del 2018 que se publicó, en donde checaron a varias personas de la provincia de Yunnan que viven cerca de cuevas donde habitan murciélagos. Lo que ellos encontraron es que había reacciones para anticuerpos contra proteínas de virus del SARS, que en este caso es RP3, que es la nucleoproteína. Como pueden ver aquí, varias personas fueron reactivas contra esta nucleoproteína. No lo fueron para el MERS o para el ébola, pero sí lo fueron para otro coronavirus, que es el que causa las enfermedades gripales comunes, ¿no? Que no nos morimos por estas enfermedades. Y vean, aquí en este caso es un paciente con SARS confirmado, como si es reactivo para RP3. Y en el caso de las personas que viven cercanas a las cuevas, también fueron, ¿no? Entonces, ellos en su trabajo sugieren que una posible zoonosis directa de estos murciélagos, de estas personas que conviven con estas cuevas, pudo haber ocurrido. Y otro caso más interesante es el que ocurrió a unos mineros en la provincia de Yunnan. Unos mineros que fueron a una mina de cobre y fueron a limpiar guano de
de murciélago, y a los días cayeron enfermos por esta enfermedad. Se infectaron 6 y murieron 3 personas. Cuando se ve el cuadro comparativo de los síntomas causados en el 2012, que se registró en una tesis de maestría del 2013, y los síntomas de COVID, como pueden ver aquí en palomitas, muchos de estos síntomas se comparten, ¿no? Entre ellos fiebre, disnea, fatiga, tos, trombosis pulmonar, complicaciones vasculares, hipoxia, etc. Y en este caso, pues todos fueron hombres. Vean cómo estos síntomas son compartidos. Pero bueno, aquí lo que es importante es que personas fueron a limpiar guano y esas personas se enfermaron de un virus parecido, con síntomas parecidos al SARS-CoV-2. ¿Ok? Posteriormente de este brote, investigadores del Instituto de Wuhan de Virología fue y colectó muestras de estaminas y encontró un virus nuevo para ese entonces que no lo publicaron, eso fue en el 2013, no publicaron esta secuencia. Y ya que una vez sucedió la pandemia, sí la publicaron en febrero del 2020, y es el virus RATK13, que resultó ser el más parecido a SARS-CoV-2 que en el 96% de identidad. Entonces este virus, pues en realidad lo tienen en este Instituto de Virología, en Wuhan, curiosamente. Bueno, entonces, si creemos que fue una zoonosis directa, entonces uno se pregunta, ¿cómo fue posible que SARS-CoV-2 y el virus de los pangolines tengan una región RBD muy similar? Bueno, de hecho, del 99%. Cuando nosotros vemos estos virus son virus relacionados a SARS-CoV-2 que están en el mismo clado de virus, vemos que su RBD es totalmente diferente, menos la de pangolines. Entonces surge la duda de cómo se pudo haber obtenido este RBD en coronavirus 2 que provenga de pangolines. Y bueno, un escenario es un escenario que les platiqué anteriormente, en el que pudo haber una recombinación en poblaciones de virus, donde el virus Guangdong, un virus relacionado a SARS-CoV-2, hubo una recombinación de esta región RBD y se produjo el SARS-CoV-2, infectó humanos, y en este caso el Guangdong infecta pues, pangolines, y cuando lo buscamos, pues lo que en realidad encontramos fue 2 virus que se transmitieron de manera independiente, pero que a lo mejor en una población de murciélagos recombinaron, ¿no? Y por eso se parece. Otro escenario que se ha tocado es que este sitio de RBD se haya adquirido simplemente por convergencia evolutiva, o sea, de manera independiente, que se haya obtenido en el virus de Wuhan y en el virus de Guangdong, y en el virus de SARS-CoV-2 de manera totalmente independiente. Y lo que se sabe es que esta región RBD es muy variable, y es muy variable, de hecho, porque esta región es la que se adapta al huésped, ¿no? Entonces, hice un análisis para esta presentación, en donde comparamos el RBD de diferentes variedades. Aquí está la de Brasil, aquí está la de Sudáfrica, aquí está la inglesa, y aquí hay otras, ¿no? Y lo que vemos es estos cambios en esta región de RBD, estos cambios que son muy sonados, que es el E484K, que de hecho esta ya se ha encontrado en México. Esta tiene implicaciones en que el virus puede escapar de los anticuerpos. Y otra muy sonada es la N501Y, que se ha relacionado con mayor transmisibilidad del virus. Vean, por ejemplo, la sudafricana tiene estas 2 mutaciones, la brasileña también tiene estas 2 mutaciones, y la inglesa solamente tiene esta mutación, aunque hace poco estaba leyendo que también se ha encontrado la mutación Y y la K en Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué hice este análisis? Solo para mostrarles a ustedes que esta región sí es cambiante para irse adaptando a su huésped, ¿ok? A lo mejor el virus original no era totalmente apto para unirse a humano, y ahora estamos viendo ya como la versión más o menos final de este virus, ¿no? En el que se encuentran estas mutaciones en la que permite fijarse mejor al humano. Ahora, veamos ahora la segunda parte del análisis. En esta parte del análisis metí virus aislados de leones, gatos, bisontes y de gorilas. Y como pueden ver, hay cambios también en RBD, como tratando del virus adaptarse a estos nuevos huéspedes, ¿no? Entonces, una posibilidad
real puede ser que el RBD de SARS-CoV-2 y de los pangolines haya ocurrido por convergencia evolutiva, en este caso en poblaciones, por ejemplo, diferentes, que apareció el RBD aquí para SARS y el RBD acá para los pangolines, ¿no? Y bueno, esta teoría tiene un poco, bueno, esta hipótesis, perdón, tiene un poco de sustento debido al hecho de que los pangolines, la enzima convertidora de angiotensina de pangolines y de humanos es mucho más parecida entre ellos que entre murciélagos, ¿no? Ahora, les pongo este ejemplo de convergencia en la región RBD de SARS-CoV-2. Les pongo el ejemplo de las mutaciones más sonadas N501Y y E484K. Como pueden ver aquí en azul se muestra esta mutación, en verde se muestra la N y en la Y se muestra en azul. Como ustedes pueden ver aquí, esta mutación se encuentra en clados diferentes, lo que nos sugiere que esta mutación apareció de manera independiente, porque son clados diferentes. Si hubieran aparecido, si estas mutaciones se compartieran, hubieran aparecido desde un origen común, todos estos virus tendrían que presentar esta mutación, pero no es así. Solamente lo muestran en clados independientes. Vean, aquí hay un clado y de hecho este es el más dramático porque es un clado mucho más alejado. Esto nos muestra a nosotros que esta mutación pudo haberse adquirido de manera por convergencia evolutiva. Y el mismo caso para E484K, vean, son clados totalmente diferentes. De hecho, por aquí, en otros clados, este es en color amarillo donde se presenta la mutación. Clados totalmente diferentes, ven cómo van apareciendo esta mutación de manera independiente, ¿no? Entonces, no es que esta mutación tenga un origen común, sino que aparece en diferentes partes, lo que nos lleva a pensar que estas mutaciones que han aparecido por convergencia evolutiva, lo que da un poco de sustento a esta hipótesis de que el RBD pudo adquirirse de SARS-CoV-2 por convergencia evolutiva con pangolines. Ok, entonces como pudieron ustedes darse cuenta hasta este momento, pues esta pregunta de la zoonosis sigue abierta, si fue directa o si fue mediante un intermediario. Entonces, se sugiere que hay que hacer un muestreo más intensivo en el sudeste asiático, donde se chequen animales tanto domesticados como animales salvajes, ¿no? Alrededor del sudeste de Asia. Y para esto voy a meter un poco un comercial. Vean, nosotros encontramos esta secuencia ya les comenté, la huella filogenética que nosotros encontramos que es especial de estos virus, de este coronavirus 2. Y conforme nosotros vemos aquí, si ustedes pueden ver este clado, en realidad son los virus que están aquí, ¿no? Como ustedes, que están aquí en rojo, como ustedes pueden ver aquí, los virus más cercanos a SARS-CoV-2 todavía conservan esta huella que nosotros le llamamos huella filogenética. Pero si nosotros nos alejamos un poco de este clado, por ejemplo, el C45 y el C21, ya se va perdiendo esta huella filogenética. Y si nosotros, por ejemplo, checamos SARS, el virus del SARS, de la epidemia del 2002, que está en este clado, vean cómo ya se perdió esta huella filogenética. Y en este, que es un ibecovirus que está de este lado, esta huella filogenética también ya se perdió. Entonces, nosotros pudiéramos usar esta secuencia para hacer un estudio epidemiológico para buscar virus relacionados a este coronavirus, sin tener que secuenciar todo el genoma, sino simplemente secuenciar esta región. Si esta región se parece, ahora sí podemos ir a hacer una secuenciación completa del genoma. Esto pues para países que tienen pocos recursos. Si fuera en China, pues ellos van y secuenciación masiva y listo, pero para países con pocos recursos, pues esta estrategia puede funcionar. Bueno, ando buscando una función para lo que encontramos, ¿no? Es simplemente un comercial. Pero bueno, ¿con qué nos podemos enfrentar aquí? Con un fenómeno que se llama zoantroponosis. La zoantroponosis es cuando un humano tiene la capacidad de transmitir sus virus o sus patógenos a los animales. Y como se ha visto, los humanos han podido infectar a animales que se encuentran en zoológicos como tigres, leones, gorilas,
monos y animales domésticos como perros, gatos y estas cosas que se llaman bisón, que los cultivan allá en Dinamarca. De hecho, fue sonado que hubo una matanza de estos bisones en Dinamarca por el hecho de que los humanos pueden contagiarlos y los bisones pueden contagiar humanos. Eso está totalmente establecido, que estos bisones contagian humanos y que los humanos contagian a estos. Entonces, ¿con qué nos enfrentamos en este sentido? Que cuando las personas vayan a hacer esta búsqueda del intermediario, posiblemente van a encontrar virus que sean parecidos a los del SARS-CoV-2, pero ¿cómo vamos a saber nosotros, cómo vamos a poder distinguir si estos virus provinieron de una infección de un humano hacia estos animales o si fue una infección, bueno, natural, sino que ya estaba presente en estos virus? ¿Cómo vamos a saber si ya estaba presente estos virus o los humanos le pasaron esa infección? Es un problema que se va a infectar, que se va a enfrentar en el futuro cuando se esté haciendo esta vigilancia. Bueno, y ya para terminar, porque creo que ya se me está pasando el tiempo, vamos a hablar un poco del origen geográfico de SARS-CoV-2. ¿Recuerdan este artículo que les mencioné anteriormente, donde relacionan la familia de murciélagos con clados de coronavirus? En este caso, son los murciélagos del género Rhinolophus o de la familia Rhinoliphidae. Vean, esta es su distribución. En color rojo se muestra su distribución. Está en el sudeste asiático, en parte del Medio Oriente y en el continente europeo. Entonces, en una de estas regiones pudo haber surgido el nuevo coronavirus, porque es donde se distribuyen estos murciélagos. Ahora, cuando buscamos en las bases de datos los virus relacionados y hacemos un árbol filogenético, bueno, no el árbol filogenético, ese nada más es para mostrar. Cuando buscamos estas secuencias, lo que encontramos es que estos virus virus relacionados se han encontrado en esta región del sudeste asiático. Vean, por ejemplo, estos que son nuevos, se acaban de publicar hace como una semana, son de Camboya, son muy parecidos al del SARS-CoV-2, vean. No tan parecidos como RAT-G13, pero sí se parecen a SARS-CoV-2. Luego está RAT-G13, que fue aislado aquí en la provincia de Yunnan. Está el SARS-CoV-2, que fue aislado aquí en Wuhan. Está un virus de Tailandia, que también vean cómo está relacionado, el virus de Tailandia que está aquí. Y otro virus muy relacionado, que es este RMYN02, que se encontró también en Yunnan. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, los virus que están relacionados a SARS-CoV-2 se han encontrado en estas regiones del sudeste asiático, lo que eso nos ayudaría a limitar la búsqueda del origen. Ya no nos iríamos tanto hacia Europa o hacia el Medio Oriente, si nos concentraríamos en esta parte del sudeste asiático. Ahora, más específico, ¿dónde pudiera ser probable que surgió este coronavirus? Vean, cuando hacemos una comparación de identidad de su genoma, lo que vemos es que RAT-G13 es el que más se le parece, seguido de el virus de Yunnan y después los de Camboya. Pero vean, este RMYN2 y el RAT-G13 en realidad son los que más se parecen al nuevo coronavirus de humano, que se encuentran, vean, están aquí relacionados en el mismo clado, y estos virus fueron encontrados en la provincia de Yunnan, por lo que se puede especular que probablemente sea Yunnan el origen geográfico del SARS-CoV-2. Ahora, un dato importante es que existe una población muy diversa en la provincia de Yunnan, y en estos murciélagos han encontrado una gran diversidad de virus pertenecientes que se conocen como SARS-like, a estos sarbecovirus. De hecho, muchos publicados provienen de esta provincia de Yunnan. Bueno, y otro dato interesante, pues es también el trabajo que ya les platiqué anteriormente, donde estos mineros en la provincia de Yunnan, en minas de cobre, se infectaron por limpiar guano, que estos presentaban síntomas similares a los del SARS-CoV-2, y 3 murieron, ¿no? Y después el Instituto de Virología de Wuhan fue y recolectó y encontró a RAT-G13, ¿no? Entonces, el virus más cercano proviene de Yunnan.
¿ok? Entonces, eso también abona un poco más a la idea de que el probable origen del geográfico es la provincia de Yunnan. Ahora, si nosotros pensamos que este es el origen geográfico, una de las preguntas que surgen es ¿cómo pudo llegar el virus desde Yunnan hasta Wuhan? ¿Ok? Si nosotros pensamos que en murciélagos, bueno, pues los murciélagos volaron de aquí hasta acá y llevaron el virus, pero estos murciélagos, de acuerdo con esta publicación, tienen un radio de movimiento de 22 kilómetros y la distancia entre estos es 1000 kilómetros. Por lo tanto, estos virus no pudieran, estos murciélagos no pudieran llevar estos virus. Pero sí pudiera ser a través del tráfico de especies de fauna silvestre, como por ejemplo los pangolines que se distribuyen por estas áreas, que el tráfico ilegal llevado al mercado de Wuhan hayan llevado a virus infectados, ¿no? Esto también apoyaría el intermediario. Y aquí les voy a hablar también de un tema un poco escabroso, que no se toca mucho, que es un tabú, y hay pocos artículos que lo sugieren, pero sí hay artículos que lo sugieren y por eso se los comento, ¿no? Que en realidad, uno es que una persona infectada haya llegado a Wuhan y a lo mejor asintomático y ahí empezó a infectar gentes, pero bueno. Y la otra es que investigadores que fueron a estas cuevas pudieron haber recolectado a RATG13, bueno, lo recolectaron y a lo mejor a uno similar a RATG13 y se lo llevaron aquí al Instituto de Wuhan y aquí lo pongo en rojo como una posible especulación, a lo mejor hubo una liberación accidental. Esto se los pongo porque hay gente que lo sugiere, hay artículos que lo sugieren y de hecho la tendencia ahorita es no descartar esta posibilidad, aunque no lo dicen abiertamente, sí ponen en los artículos que todavía no se puede descartar de todo la posibilidad de que hubo una liberación de una facilidad como esta, ¿no? del Instituto de Wuhan. Ahora ya en modo de solamente como morbo, ya para terminar, vamos a hacer este pequeño ejercicio en cómo podemos nosotros encontrar si el virus proviene de un animal salvaje o a lo mejor viene de un laboratorio. Entonces vamos a seguir este ejercicio, este diagrama de flujo, y lo que preguntan aquí primero es que si se encontró un virus idéntico en animales silvestres cerca del brote, y la respuesta aquí es no. Aunque en Wuhan se hicieron la búsqueda, solamente se encontraron que gatos habían sido positivos con SARS-CoV-2. No encontraron un virus relacionado. Luego, entonces nos vamos a esta cajita que dice, hay un virus cercanamente relacionado al virus encontrado en un virus, en un animal que esté en las cercanías del brote. Y en este caso tampoco es cierto, porque el virus más parecido es RATG13 de murciélago y lo encontraron en Yunnan a 1000 kilómetros. Y el de los pangolines, que pudiera ser el intermediario, lo encontraron en otra provincia, en Guangdong y en Shuangxi, algo así, no recuerdo bien el nombre, ¿no? Entonces aquí nos vamos y le ponemos no también. Entonces pasamos a esta última que dice, las infecciones tempranas en personas se estaban conectadas con animales o con granjas o mercados de animales, y aquí la respuesta pues es sí, porque anteriormente los primeros casos reportados sí se relacionaban con el mercado húmedo de Wuhan, pero pues en realidad queda ambigua porque los primeros casos no estaban relacionados, los primeritos ahí por los de octubre y los de la familia, por ejemplo, no estaban relacionados con el mercado, ¿no? Entonces, sí, pero queda, sí con asterisco yo le pondría, ¿no? No es del todo claro. Ahora vamos a ver si fue por una liberación de un laboratorio y vamos a ver este ejercicio. Esto es un ejercicio que está publicado en esta revista de Nature en el 2020. ¿Okay? ¿Hay algún laboratorio cerca del brote que trabajen con virus? Y pues la respuesta es sí, ¿no? Ellos se trajeron a RATG13. ¿Hay un virus que sea idéntico al encontrado en el laboratorio? Perdón, hay un virus idéntico en el laboratorio al que causó el brote, y aquí pues es no hasta lo que se conoce, ¿no? El más parecido es RATG13, no se sabe si hay un SARS-CoV-2-like en este laboratorio, pero sí se conoce que hay RATG13, entonces aquí es no. Entonces nos vamos a la otra pregunta, ¿hay un virus relacionado
al virus del SARS-CoV-2 que se haya encontrado en el laboratorio, y ahí sí es inequívoco, y es RATG13 que presentó que está en este virus, en este instituto de Wuhan, y entonces nos lleva a que el virus probablemente escapó de un laboratorio, pero se necesitan más evidencias, ¿ok? En ambos casos no es del todo concluyente, pero se necesitan más evidencias, ¿ok? Esto se los muestro nada más como para que ustedes en un futuro investiguen si les llama la curiosidad. Lo que sí es cierto es que no se debe descartar esta posibilidad todavía. Bueno, ya para terminar, pues las conclusiones. El brote de COVID-19 posiblemente surgió antes de diciembre del 2019. El animal reservorio más probable sería un murciélago del género Rhinolophus. El cómo ocurrió la zoonosis, pues es todavía una pregunta abierta. Y el origen geográfico del SARS-CoV-2 es el sureste de Asia, y más probable lo sea la provincia de Yunnan en China. Y ya como un mensaje es ¿no? Cómo el uso de cubrebocas puede ser indispensable para controlar la pandemia. Usemos el cubrebocas, por favor. Veamos esta gráfica en donde vemos la carga viral en personas infectadas. La carga viral se da cuando en los primeros días de la infección, a los 2 días de presentar los síntomas leves, y vean, esta carga viral se presenta cuando hay, de hecho, pocos síntomas. Entonces nosotros vemos a las personas sanas y convivimos con ellas como si nada, sin pensar quisiera que a lo mejor ya están con una carga viral muy alta, ¿no? Entonces aquí es un punto crítico porque nos podríamos contagiar si no usamos el cubrebocas. Nosotros vemos personas sanas y está sana, no usemos cubrebocas, pero si está infectada, a lo mejor es donde tiene mayor carga viral. Ya cuando nosotros vemos que tiene síntomas, pues en realidad la carga viral ya baja, ¿no? Entonces les hago un llamado a, por favor, usar el cubrebocas para controlar la epidemia mientras nos vacunamos a todos. Bueno, eso es todo por mi parte y gracias por su atención y estoy abierto a preguntas. Gracias. Gracias, Jair. Bueno, pues muy interesante tu charla. Y bueno, pues ahorita tenemos abierto ya el chat para cualquier pregunta, o si gustan, podemos abrir el micrófono para cualquier pregunta que quieran hacerle al ponente. Bueno, pues esperemos. Parece que se aburrieron, no les gustó la plática. Así como nos decían, no, a nadie le gustó. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Daniel, a ver, platícanos. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Muy interesante toda la presentación. Y mire, la pregunta va encaminada a que hace poco leí un artículo que hablaba que hay mucha cantidad de virus que son parte de la microbiota en el intestino humano. Entonces, siguiendo esta analogía, le quiero preguntar a usted si este coronavirus, que es nativo de otras especies animales, tiene alguna función dentro de esos animales, no sé, que ayude a metabolizar ciertos, no sé, componentes que digiere el animal o demás, porque pues bueno, se ven los animales muy sanos, ¿no? Entonces me da la impresión de que pues es parte, ¿no? de su microbiota. Prácticamente es la pregunta. Pues sí, la respuesta directa es no sé, no así, prácticamente no sé. Sin embargo, sí he entrado a pláticas de por qué los murciélagos no se infectan con esos coronavirus, y al parecer tiene que ver con su metabolismo, ¿no? Un metabolismo acelerado que no permite que se infecten esos, pero en realidad no sé si cumplan alguna función en su microbiota de los murciélagos. Ahí sí fallo en esa parte, ¿no? Okay. Y una segunda pregunta, doctor. Adelante, sí. ¿Es verdad que existe una correlación entre la incidencia entre las pandemias y la deforestación? Se ha sugerido que sí, por el hecho de que hay un cambio de hábitats, alteramos los hábitats de los murciélagos y, bueno, de la fauna silvestre, que puede después abarcar otros hábitats en los que ocupan humanos. Por ejemplo, nosotros podemos ver simplemente
cuántos murciélagos no hay en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Valencia está lleno de murciélagos. De hecho, el logo del equipo de fútbol tiene un murciélago porque hay muchísimos murciélagos ahí. Entonces, sí, como destruir su hábitat aumenta la probabilidad de zoonosis directa. Pero más que nada, yo lo que pienso es invadir como tal sus hábitats. Por ejemplo, este caso de los mineros, ir a esas cuevas, ir a limpiar, o por ejemplo los cazadores que van y que recolectan estas especies animales. Yo creo que más que nada va por ahí, pero sí, o sea, lo que más se ha sugerido es por un cambio en el hábitat, ¿no? Que nosotros estamos destruyendo el hábitat de estos animales. Okay. Gracias, doctor. Le agradezco mucho su tiempo. Gracias. Si tienen alguna otra pregunta. Bueno. Yo tengo una pregunta. Bueno. Ay. Perdón. Sí, te escuchamos. Okay. Bueno, aprovechando que ya Daniel está abriendo el micrófono y la cámara, pues también quiero hacer una pregunta. Yair, un saludo. ¿Cómo estás? Pues bueno, yo principalmente quisiera preguntarte algo que yo creo que a todos nos está pues preocupando, ¿no? De acuerdo a todo, yo sé que tú no eres epidemiólogo ni nada de eso, pero pues has revisado mucho para publicar tus trabajos de esto del SARS-CoV-2 en la parte bioinformática y todo esto, ¿no? De acuerdo a la experiencia que tienes y lo que has visto, ¿tú realmente ya le ves algún fin a esto? O sea, a la parte de la pandemia y los esfuerzos de vacunación de varios países, ya casi vemos la final del túnel, ¿o todavía nos falta un rato? Hola, Omar. Entonces, pues yo soy un poco más, tengo esperanzas en que sí, ¿no? Tengo esperanzas en que sí, sobre todo si con este último mensaje usamos todos el cubrebocas, desobedecemos un poco al gobierno federal y usamos cubrebocas, yo creo que vamos a poder controlar la pandemia. Muchos países que usan cubrebocas han podido controlar la pandemia sin el uso de vacunas. Sin embargo, el uso de vacunas en realidad es lo que nos va a sacar de esto. No sé si han visto las gráficas últimamente, cómo se compara al inicio de la vacunación, por ejemplo, en Israel, y a las semanas hay una caída estrepitosa de muertes y de contagios, ¿no? Yo creo que la vacunación va a ser nuestra salvación. Ahora se ve que se ha hablado que algunas vacunas posiblemente no funcionen contra las nuevas cepas, pero la nueva tecnología que se desarrolló para las vacunas de RNA hace muy sencillo hacer una nueva vacuna, ¿no? Entonces, yo sí le veo fin a esto, posiblemente con la vacunación. Bueno, aquí en México vamos un poquito lentos, pero a lo mejor para finales del 2022, espero, mediados del 2022, ya tengamos inmunidad de rebaño y que podamos salir libremente. Sin embargo, podemos controlar todavía la pandemia usando cubrebocas cuando vayamos a espacios públicos. Pero sí, yo sí le veo un final. Además, una cosa interesante de estos virus de RNA que no lo mencioné, es que son los únicos virus de RNA que tienen una proteína que es